Bienvenidas y bienvenidos a esta edición, la número 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Ya a lo largo de muchos años que SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, forma parte de este festival que es patrimonio cultural, no solo de la Argentina, sino también del mundo. Y en el encuentro que estamos por presentar ahora, que está impulsado por SAGAI, que lleva como título El audiovisual en los nuevos tiempos, algo que desde el festival nos parece fundamental, repensar de manera conjunta sobre esto que estamos transitando. Afortunadamente en esta charla contamos con la participación interdisciplinaria y además esta charla se propone como objetivo ser un espacio para hablar sobre las herramientas y la capacidad de transformación y de adaptar el trabajo colectivo en el campo audiovisual. Por ejemplo, el de las realizadoras y realizadores y el de las y los intérpretes a partir de esta situación de pandemia que estamos transitando y todas las consecuencias que acarrea. Hoy nos acompañan Mora Recalde, que es actriz y miembro de la comisión directiva de SAGAI. También está Sebastián Pivoto, director de televisión, Federico Gottfried, que es director de cine, y las reconocidas actrices Moro Anguilleri y Valeria Lois. Yo le doy la bienvenida a todos y le cedo la palabra a Mora para que este encuentro comience a tener lugar. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, hola a todos, a todas, a todes. Primero agradecerle al festival por brindarnos este espacio año tras año. Para nosotros es importantísimo poder estar acá y compartir con la gente esta charla. Así que bueno, primero le agradezco también a nuestros oradores, a los cuatro, les cuatro, por estar acá, Vale Lois, Moro, bueno, ya las presentó Cecilia, Sebastián y Federico. Un poco esto del audiovisual en los nuevos tiempos, no solo por el devenir de la vida misma que va generando modificaciones en nuestra forma de trabajar, sino también, como bien dijo Cecilia, cómo la pandemia afectó o modificó o vino a traer nuevas formas de generar nuestros contenidos. Así que la conversación va a ir un poco pimponeando sobre los nuevos formatos también y cómo se aplican estos formatos en esta en este momento donde es pura adaptación. Me gustaría empezar un poco con las actrices, porque, digamos, fuimos los primeros en dejar de trabajar, casi de los últimos en volver, pero se colaron en el medio cuando estábamos en fase 1, en que no podíamos salir de nuestra casa, se colaron algunas experiencias, bueno, también desde dirección, algunas experiencias remotas, digamos. Desde SAGAI nosotros particularmente promovimos un proyecto que se llama Aislades, que tenía que ver con esto, con un actor, actriz, un director, directora, y un encuentro remoto en donde, bueno, tratar de sacar una pieza audiovisual. Federico Gottfried y Valeria Lois fueron parte de esto, y me gustaría empezar por ahí, que nos cuenten un poco cómo fue esa experiencia de encontrarse con un texto, con un otro mediante una pantalla, como hasta un resultado final que personalmente pienso que fue hermoso, pero bueno, la experiencia a veces es un poco más áspera que el resultado. No sé, tal vez no, pero me contarán ustedes. Bueno, ¿quieren que arranque? Bueno, sí, todos esos condimentos o cosas que estás describiendo nos pasaron, ¿no? En principio, trabajar con alguien que no nos conocíamos con Fede, no teníamos tampoco las intenciones de hacer esto. Quiero decir que en pandemia me parece que uno empezó como a pensar proyectos que o tenía ahí como esperando que haya un tiempo para hacerlos, pero al mismo tiempo en pandemia había tiempo y no había tanto la posibilidad, ¿no? Entonces, esta invitación de SAGAI a poner el cuerpo y a juntarse con alguien remotamente para hacer algo, en principio yo la recibí como actriz e intérprete muy contenta y muy agradecida. Después el encuentro con Fede, que también fue medio, me parece que él sí tuvo la posibilidad de decidir con quién trabajar,
Para mí estuvo buenísimo, digamos, no sé si hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo y se dio, y es una de las cosas que estuvieron buenas de la pandemia. Y después poner digamos, en acción algo a la distancia, que fue rarísimo. En mi caso, creo que eso sí me diferencia un poco con Moro. Yo no tengo una relación con la cámara o, digamos, como de un ojo de ver desde afuera, ¿no? Y menos en lo audiovisual. Y bueno, y me parece que en ese sentido el trabajo como me generó, me puso en la obligación de tener otra mirada sobre lo que en general hago desde adelante de la cámara. Eso por empezar, digamos, como para describir algo de lo inusual. Y después en nuestro caso voy contando algunas cosas, pero porque Fede quizás se va a poner más técnico, pero algo del tiempo que nos dimos para hacer esto me parece que estuvo bueno también, que también lo marcó la pandemia, ¿no? Como poder pensar en esas cosas que digamos, tienen como el ritmo de lo laboral o del trabajo, y que en este caso nosotros nos dimos la posibilidad de alargarlo un poco más, de pensarlo, de pensar muy bien. O sea, de que eso se volviera una experiencia para nosotros, ¿no? Más allá de un cumplimiento con algo que nos pareció bueno hacer. Y eso yo lo agradezco porque, bueno, porque fue un momento en el que pudimos conectar entre nosotros para armar eso que se terminó armando, ¿no? Estuvo bueno. No sé, dejo acá un poquito para que siga alguien y después retomo. Fede. Retomo yo, muy bien. Bueno, buenísima esta charla. Me encanta porque cuando pensamos, ¿no? Cómo va cambiando el audiovisual, y es como una espada que tenemos, yo creo que desde mis primeros inicios de formación de estudiantes, y va cambiando, ¿no? Ahora fue la pandemia, podemos pensar en las plataformas, pero los últimos 20, o sea, trabajamos en un medio que muta permanentemente. Yo me acuerdo en mis inicios de estudiante la discusión entre quienes hacían cine y televisión como dos mundos absolutamente separados y enemigos, sin ni hablar del teatro. Discusiones que hoy están incluso completamente perimidas, ¿no? Y bueno, yendo concretamente a esta experiencia, para mí fue un placer absoluto, digamos. Estábamos ya en plena pandemia, en pleno cierre como absoluto, que nos poníamos, a mí me gusta esta imagen, porque está bueno recordarla, que salíamos como si estuviéramos en Chernobyl, ¿no? Esos primeros meses de salir a la calle casi sin respirar, ir hasta el supermercado, comprar algo, volver, pasar por 3 desinfecciones que uno hacía en su propia casa, y estar cada vez más mediatizados. Y en un primer momento esa mediatización también como que nos invitó a pensar como cosas diferentes. Todavía no estábamos cansados de la mediatización. Entonces, por un lado estaba la pandemia y por otro lado estaba algo que necesariamente estaba mutando y que tenía que continuar en ciertos carriles. Y bueno, aparece esta propuesta de Sagay que para mí fue una bendición. Me dicen, bueno, hay unos monólogos teatrales. La idea es hacer pequeñas películas a partir de estos monólogos con una actriz o un actor a distancia. Y me dicen, una opción es Valeria Lois. Y yo dije, bueno, o sea, gracias. Digo, tengo la posibilidad de trabajar con Vale Lois, que es una actriz a la cual admiro un montón, a distancia, digamos, es la posibilidad justamente incluso de conocernos, ¿no? Esto que es tan difícil en el audiovisual, que es poder conocerse casi como en términos de ensayo y trabajo, ¿no? Como no nos estamos embarcando en un proyecto gigante, sino que es una forma de empezar a conocernos, y eso para mí es es la gloria. Así que bueno, teníamos un monólogo, estaba Vale Lois, Vale se recopó con el proyecto, y ahí empezamos un
un trabajo de investigación que estuvo bueno porque fue a distancia, por un lado, y por otro lado fue atípico por todo lo que llevó ese proceso de trabajo, porque ese guión que teníamos era un monólogo teatral, digamos, un monólogo de una chica en un auto, que en verdad, digamos, sentada, digamos, contextualizándolo rápidamente y sin dar muchos detalles, pero teatro, un spot, luz, sobre una mujer sentada en una silla, mirando a público, el vacío y el texto. Hermoso, digamos. Pero audiovisualmente no funcionaba, digamos, ¿no? Eso no era hacer o teatro filmado o cómo adaptábamos ese monólogo para encontrar una versión audiovisual cinematográfica al respecto y a distancia. Entonces ahí nos propusimos primero empezar como a abordar a distancia el material con charlas por Zoom. Digamos, el espacio que veo ahora de Vale es como lo que más conozco de su casa, y el espacio que Vale es lo que más conoce también de mi casa, y empezar a trabajar el texto y ver cómo lo modificábamos en función de estas particularidades de hacerlo una pieza audiovisual. Y me empezó a mandar primero videos filmados con su celular, desde su lugar. Después yo me fui a mi auto y empecé a sacar fotos imaginándome cómo podríamos encuadrar y pensar un plano único que ella pudiera filmar a distancia. Perdón, Fede, no sé Sí, si vale. dijimos que era en un auto, me parece que la gente no lo sabe, que donde había que filmar era dentro de un auto. O sea, en el monólogo está sugerido, supongo que el monólogo original no era en un auto, por eso, pero audiovisualmente teníamos que hacerlo en un auto. Digo, hubiera sido muy raro como sentados acá en este asiento haciendo que estamos en un auto. Y bueno, entonces yo sacaba fotos en mi auto como pensando qué tipo de encuadre, se lo mandaba, ella lo probaba a distancia y fuimos como dialogando entre fotos, videos, materiales, hasta que nos propusimos filmarlo. Le mandé la cámara, ella puso la cámara, lo grabó, por otro lado estaba el celular como para yo poder ver en vivo algo, más que nada escucharla y sentir cómo se escuchaba la escena, porque no la podía ver exactamente en el mismo encuadre en el cual estábamos filmando, y hacer ciertas como pruebas. Y aparentemente, por eso Vale decía antes que tuvimos como mucha flexibilidad al hacerlo, porque ese fue lo que llamaríamos el rodaje. Pero ese rodaje no nos conformó. No le encontrábamos porque, si bien habíamos adaptado un montón de cuestiones a la cuestión, podríamos llamarlo cinematográfica, el personaje lo habíamos pensado, como está en el monólogo, habla a cámara, ¿no? Le habla a un alguien que está del otro lado, pero que está en la cámara. Y eso no funciona. O sea, para nosotros no funcionaba en términos audiovisuales, y ahí pensamos como una vuelta, después de mucho diálogo, aparte, mucho cruce de compartir, discutir, y qué pasa si lo hacemos de esta manera, de esta otra, y ahí adaptamos el texto a un mensaje de audio. Entonces, todo ese monólogo, Vale, se lo está diciendo a alguien a través de un mensaje de audio de WhatsApp dentro del auto, y entonces ya rompimos con la mirada, rompimos con esta necesidad de ver cómo dábamos cuenta de romper o no la cuarta pared, desapareció esa cuarta pared, y entonces conectó ella con el celular, y para mí, en 3 tomas que hizo, y me mandó las 3 tomas, ya estaba, digamos. Después la montajista tuvo que ajustar el principio y el final, el in y el out, pero la película era esa especie de plano secuencia que había nacido de Vale, y todo a distancia. Tardamos muchos meses finalmente en poder encontrarnos a tomar un café y conocernos. Excelente. Bueno, me quedo pensando un poco como en este esquema de producción tan pequeñito, que es casi 1 a 1, digamos, cómo uno tiene en un punto más facilidad para el encuentro, para avanzar sobre lo que se está proyectando, y también pienso qué pasa en los grandes esquemas de producción, cómo afectó la pandemia. Sebas,
¿querés contarnos un poco en qué estabas vos, cómo te agarró la pandemia, cómo pudiste seguir, cómo la pandemia se metió en el medio del proyecto en el que estabas? Y bueno, justo yo estaba haciendo una serie para Polka, una tira diaria, y la pandemia la terminó de cerrar, pero al mismo tiempo, y yo creo que fue algo que en la pandemia sucedió mucho, principalmente con los guionistas, pero también con directores y productores, que hubo un gran tiempo y un gran momento que yo creo que estaría bueno que todos pensemos en que es algo que tendría que profundizarse para que se quede, que es trabajar sobre los contenidos. Realmente digo, estábamos en un momento donde no podíamos salir a rodar, lamentablemente, donde las actrices y los actores fueron de los que más sufrieron en ese momento, pero de pronto había cierto grupo del medio que podía sentarse y por Zoom pensar en contenidos, trabajarlos y de alguna manera cumplir un desarrollo de producción. Y justo yo tuve la suerte de que ya venía hablando unos meses y Disney quería que yo desarrollara junto con la gente de contenido que tienen ellos, más los guionistas, un proyecto para una serie de aventura, acción, fantasía y terror. Muy grande en tiempo de pandemia. Lo bueno que tuvo esta etapa de pandemia fue que nos dio posiblemente mucho más tiempo para poder desarrollar ese proyecto, primero desde los guiones y después desde lo visual, un mayor tiempo que si no hubiéramos tenido pandemia. O sea, eso fue de alguna manera algo que ayudó a que pudiéramos llegar al momento de rodaje de la mejor manera posible, porque siempre el gran problema que tienen las producciones, generalmente en estas latitudes, es una cuestión de tiempo, que es dinero. Y la pandemia nos permitió realmente desde mi parte, desde la dirección y de los guionistas, tratar de encuadrar este proyecto, que era una bestia, era un gran monstruo, como yo decía, y darle forma. Fue difícil, porque obviamente cuando nos empezamos a juntar las cabezas de área, la directora de arte, la directora de fotografía, la directora de vestuario, realmente las reuniones de Zoom se hacían lentas, era difícil mostrar las referencias, pero bueno, se iba encontrando una metodología que fue avanzando y fue creciendo, pero sin ningún lugar a dudas, no se me va de la cabeza la primera vez que pudimos reunirnos presencialmente, todavía en pandemia, con todos los cuidados del protocolo, pero cuando nos reunimos, de pronto en un solo día de tener una reunión presencial, avanzamos de una manera muy superior a la que habíamos avanzado. Así que la presencialidad realmente, tanto para las cabezas de área, como obviamente ni hablar para los ensayos con los actores, es algo que no tiene valor, o sea, es invaluable. La cuestión del casting fue una de las cosas más complejas durante la pandemia. Realmente fue muy, muy difícil y muy trabajoso encontrar con la gente que hacía casting y las actrices y los actores una metodología que me sirviera a mí para realmente poder valorar, porque realmente, de nuevo, había una frase que decíamos que era la actuación del que hace casting va de la mano con la buena señal de internet que tiene. Y lamentablemente a veces era así, a veces había problemas de señal, a veces de pronto la persona que hacía casting tenía que hacer un ida y vuelta y le pedía ayuda a algún familiar y ese familiar no era actor, entonces eso te sacaba de lugar. Digo, había un montón de cosas, hasta que le fuimos encontrando una vuelta, pero realmente yo creo que una de las cosas que más sufrió durante la pandemia fue el tema de casting, que es algo que yo no me gustaría que se vuelva a repetir. Volvamos por favor a los castings presenciales, a los callbacks presenciales, a poder tener ese contacto directo, más allá de que como director yo podía llamar de pronto a actores y decirle, mirá, el personaje es así, la historia va de esto, me interesaría que trabajes esto. Digo, no es lo mismo la presencialidad, pero bueno. Pero sin embargo, de pronto encontrabas con cosas que eran interesantes y de pronto me parece que fue bueno para los actores de pronto descubrir que podrían ser el director de fotografía, ser el cameraman al mismo tiempo. Me parece que sacó una versatilidad, principalmente porque en mi proyecto
era de terror, entonces yo les pedía a los actores estar a oscuras, con una luz baja. Entonces era muy interesante en ese sentido, nada, la parte creativa que podías encontrar. Yo fui una... ¿Cómo empezaron a filmar esto? ¿Se empezó en qué fase? Digamos, acá Vale y Fede nos contaban que, bueno, muy fase 1, todo lo que filmaban. Cuando vos arrancaste a filmar concretamente, ya estaban los protocolos, ya había como... Ya estaban los protocolos cuando empezamos a filmar en abril, pero fue cuando se empezó a encrudecer todo, y la verdad que fue muy complejo. Por suerte, nosotros teníamos una grabación que era casi toda en exteriores, con lo cual eran muy pocas, teníamos, pero eran muy pocas las veces que teníamos que grabar en lugares encerrados, y también no teníamos grandes escenas con muchos actores. Había algunas, pero no eran todas. Pero fue muy complicado. Obviamente el protocolo se siguió, todos nos teníamos que sopar todas las semanas. No voy a decir que fue perfecto, pero me parece que se hizo un buen trabajo porque dentro de todo no tuvimos casi parates. Creo que paramos 2 veces por contagios o contactos estrechos, pero que ni siquiera eran de la grabación, sino de gente con la que se había encontrado otras personas que estaban asignadas al rodaje. Pero fue complejo. La verdad que a mí ya se me entiende poco hablando, con un barbijo adelante se me entiende menos. Bueno, Moro, vos hiciste una película, ¿no? Hiciste cine en el medio de la pandemia. Porque acá ya estamos como el cortometraje, la serie y el cine. ¿Qué pasó con el cine? Bueno, en principio hice un corto que era parte de una serie, que esa fue como el primer acercamiento, como hacer algo audiovisual, que no comparto tanto lo que acabas de decir, como qué interesante los actores haciendo todo, porque te volvés muy loco y te saca mucho de foco. A la vez, yo estudié cine, por eso decía hoy, vale, bueno, no como Moro que por ahí tiene, pero no es lo mismo, digamos. Hay algo que es, creo que en todo, que lo que más padecimos todos los que pudimos hacer cosas audiovisuales durante la pandemia, además de miles de cosas, son los rubros técnicos, ¿no? Como el valor que tiene el trabajo de cada rubro, ¿no? Y la calidad que aporta cada rubro cuando cada cual hace lo que sabe, sería. Uno puede malabarear, y es cierto que es divertido, y a mí que me encanta, digamos, y que incluso cuando estoy trabajando en cine estoy todo el tiempo detrás de el farol y tratando de entender cómo se mide, cómo se hace, no sé qué, porque me gusta, digamos, todo. Cuando estaba acá estaba vuelta loca, ¿no? Entonces la primera experiencia fue con Hugo Arana, que fue para esta serie, y bueno, Hugo Arana estaba, si yo estaba vuelta loca, él estaba incendiado, porque además era como, bueno, pero a ver, Morito, comuniquémonos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos? Porque no se filma con el teléfono, pero es un Zoom que está en la computadora, pero se va a mentir. Entonces lo vamos a poner, pero no nos vamos a ver, pero vamos a estar mirando como si fuera la pantalla del Zoom, pero yo no te estoy viendo, pero te estoy escuchando. Pero no habíamos trabajado en vivo nunca, entonces cuando me di cuenta, digamos, de esto, lo empecé a llamar a Hugo por la noche y charlábamos, como para empezar a tener un vínculo, porque era un vínculo estrecho de padre e hija y estábamos en esa situación recluidos. Entonces, esto lo dirigía Federico Fragola y Juan Baranchuk, que eran muy específicos con la parte técnica. Por suerte tenía un teléfono bueno, yo digamos de buena calidad, y Hugo creo que también, que lo ayudaba a su hijo, porque eso también es, ¿no? Esto que decía él, un casting a veces depende de la conectividad, un casting o una escena o no sé qué, bueno, también de la calidad de tu teléfono. Entonces de repente descubrí que tenía 4G, creo que era, o no me acuerdo, no 4G, no, 4K, ¿no? Es el 4K. Me enseñaron cómo con mi teléfono abrir y que entonces la cámara tuviese esa calidad y además cómo modificar la luz y cómo, bueno, en fin, cantidad de cosas que no tenía idea que mi teléfono era capaz de resolver y que yo tampoco, pero a la vez, bueno, evidentemente estás atento a 10 millones de cosas que no son actuar. Y tratando de equilibrar, porque la verdad es que estás ahí para actuar, solo que se tiene que poder ver, y se tiene que ver bien, y se tiene que escuchar, etc. Los movimientos, bueno, vamos de nuevo porque hay un pequeño traveling y justo, claro, estás actuando, te estás moviendo, tenés que agarrar la torta, soplar la velita, cantar el coso, apagar el corte, no sé qué, bueno, todo eso, justo entró no sé, el techo que no se tenía que ver, bueno, que iba de nuevo, y así fue un trabajo largo, y después vino Murciélagos, que fue un largometraje, pero que era la suma de cortos, ¿no? Fueron muchos directores filmando como distintas
distintos formatos, distintos géneros, cada uno muy con su sello, digamos, no es que es una película, digamos, homogénea, sino más bien lo contrario, que creo que tiene como algo de eso, de ventanita a la pandemia, ¿no? Como la idea de que eso, medio ventana indiscreta, como cada departamento es un mundo, cada casa una vida distinta, cada persona un paisaje, bueno, cada director planteó un poco eso. Y me parece que surgieron de ahí cosas interesantes. A mí me tocó trabajar, me convocó para trabajar Hernán Gerchuni, que además de que es un amor, tiene mucha también claridad. El guión era muy bueno, de Sofía Martínez, y con Carlos Belloso, y estaba Connie, que era la persona de arte, con la que estábamos la mayor parte del tiempo, entre Hernán y Connie, midiendo la luz y el cuadro, y eran muy detallistas, pero muy detallistas. Entonces, claro, de repente no tenés algo de vidrio como para poner arriba, y bueno, un poco como hacíamos hoy la prueba, de repente empezás, bueno, a ver, ¿esto sirve? Entonces empezás a, bueno, esta botella, y si lo ponemos, y si acá ponemos el teléfono, entonces bueno, lo pongo con cinta, y el teléfono se te fue a la mierda en el medio de la grabación. Muchas veces, se me rompió la pantalla, bueno, en fin, pero equilibrios totales, y a la vez quedaron unos encuadres interesantes, y decíamos, bueno, qué locura, porque por un lado parecería que entonces no haría falta tanto equipo técnico y tanta plata y tanto. Y por otro decías, che, pará, ¿por qué no? Porque no es que está bueno, digamos, está bueno porque es pandemia y porque está bueno trabajar y porque siempre queremos hacer cosas que nos gusten y porque es re flashero hacer las magias que se puede con un teléfono y no sé qué. Y por otro lado, cada vez que veo un técnico casi que le rezo una oración, ¿entendés? Porque me parece que también hay algo en eso que es como muy, muy valioso. Y después la dirección. Digo, la dirección actoral, ¿no? Que también, pero bueno, ya te digo, eso quedaba en la maroma, ¿no? No fue como en otros casos, que es lo importante. El personaje que estoy pensando, dónde estoy, bueno, no, eso venía un poco atrás. Era, bueno, listo, cuando está todo resuelto, ¿te acordás lo que hay que hacer? Buena acción. Claro, como que se pierde un poco el personaje, la actuación y todo, porque la atención está puesta en ser técnico, en ser tu DF, tu director de arte, en 3 millones de cosas, tu atención está dividida como cuando sos padre, digamos, estás así, ¿no? Como malabareando. Pero por otro lado estás exponiendo tu intimidad y tu casa y tu ropa y tu todo, ¿no? Creo que fue no me acuerdo en cuál, en Murciélagos, que me venían a traer, porque decía, hacía falta no me acuerdo el objeto para destapar caños. Entonces me tocaban el timbre, o una tortita, me tocaban el timbre, todos con barbijos, me lo pasaban por ahí, o después cargaba esa información, todo lo grabado, era súper pesado, entonces, bueno, venía una persona y ahí en la afuera, digamos, en la calle prácticamente, cargábamos con su computadora, bajaba en un pendrive, lo cargaba él, me descargaba el teléfono, volvíamos a grabar al día siguiente. Y así fueron como esas locuras que se armaron durante toda la pandemia, que también nos mantuvieron activos y haciendo cosas interesantes, pero creo que es mucho mejor de la otra forma. A mí me gustaría retomar un tema que sacó Sebas, que tiene que ver con las audiciones, los castings, ¿no? Como ¿qué pasó? Porque incluso cuando ya los protocolos estaban, cuando ya se podía cierta presencialidad, los rodajes estaban con un equipo técnico de verdad alrededor y las actrices, los actores íbamos a las locaciones, digamos, el casting siguió pandémico, digamos, la etapa casting, salvo un rarísimo callback presencial. El casting quedó en casa, quedó con nuestros teléfonos, con nuestros encuadres, muchas veces sin un directora de casting del otro lado, o sea, la modalidad por Zoom existe, pero también mucho pedido de self-tape. ¿Cómo esto, Calo, libremente cada uno conteste en el orden que quiera? ¿Cómo es del lado del intérprete, bueno, todo esto que sucede, y cómo es recibir un self-tape, y esa devolución que uno no puede dar en vivo con respecto a un casting, digamos, esta modalidad que parece que se quedó, que todo el resto está volviendo a la nueva normalidad, y el casting no, el casting quedó en fase 1. No, que no quede, por favor. No. Yo puedo entender, porque ha pasado en el pasado, en el siglo pasado, puedo entender, bueno, el siglo pasado no, pero digo, puedo entender que un actor esté lejos y un director quiera verlo y se grabe para mandarle una prueba, porque no hay una situación posible de presencialidad. Pero digo, yo creo que una de las cosas que más afectó la pandemia, sin ninguna de las dudas, fue el casting. Y si se sigue haciendo esto, digo, se hace por una cuestión principalmente de bajar costos, de precarización del trabajo, y
no sé, o de comodidad, digo, pero no es algo que a mí me gustaría que se quede, para nada. Sí, yo creo que sobre todo para los intérpretes la precarización del trabajo es tremenda, porque uno tiene que poner su casa, su vestuario, bueno, algo de lo que decía Moro que era como excepcional, pero digamos, esto que se quedó deja de ser excepcional, sino que pasó a ser norma, algo que debería haber durado un ratito, ¿no? Y tener que ser cámara, tener que poner la casa, tener que abrir la intimidad, bueno. No, y aparte... Sí, Moro, todo tuyo. No, perdón, que no quería interrumpir, pero que aparte hay algo en eso que, digamos, evidentemente es más cómodo hacerlo en tu casa en el sentido de que no tenés que ir y el traslado y no sé cuánto, te mandan algo y más o menos lo podés resolver. Pero lo que siento a veces es que hay como una sobreexigencia en el tipo de formato, bueno, ni hablar del encuadre, pero además que la casa tiene que ser de una manera, que el fondo tiene que ser, que la luz tiene que ser, que una cantidad de cosas que yo lo entiendo en un rodaje perfecto. Por supuesto, estamos haciendo una película, estamos haciendo no sé qué, más vale, ¿no? Seamos profesionales, hagamos todo. Ahora, para un casting, ¿te parece? No es mucho que me tenga que mudar de casa para hacerte un casting. A veces me parece no, que muchas veces lo que es una recomendación termina siendo una exigencia, porque por supuesto que es recomendable un fondo neutro, que si hay mucho ruido atrás puede llegar a distraer, pero de ahí a que te exijan que tu fondo sea blanco o que sea gris o que, digamos, hay como si fuese un límite muy finito en lo que es una recomendación de lo que es una exigencia. No sé, Vale, si tuviste mucha experiencia en tener que hacer self-tape o casting en vivo por Zoom. Y sabés que no hice muchos castings. Primero pensé que no había hecho ninguno y después me acordé que hice uno. No, y me parece que sí, que es como dicen Moro y Sebastián, que es una experiencia que deberíamos empezar como a abandonar, ¿no? La del autocasting. Digamos, si pudiera tener digamos, como si pudiera decir algo a favor, es como la capacidad de registro que nos da de lo que estamos haciendo, digamos, ¿no? Como que uno cuando va al casting va muy a ciegas o siente que hizo algo y que no sabe qué quedó o qué van a ver de eso, y que en este caso hay como una posibilidad de dominar un poco más la decisión de qué mandar, en qué momento, etcétera. Pero me parece, digo, por decir algo, porque no quiero dejar de decir algo positivo, pero me parece que es algo que puede ser como, digo, muy traumático, y bueno, como sufrido, ¿no? Como que hay una cosa, es imposible no entrar en una situación de estrés. Digo, somos miles y debe haber miles de maneras diferentes y miles de ofertas diferentes, pero me parece que, digamos que ante el llamado, lo primero que uno piensa es, uy, qué cagada, tengo que hacer esto, y no, vamos todavía un nuevo casting por delante, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más se pierde en el self-tape es la devolución en vivo, porque uno puede, cuando así de repente no tenés todo el guión y tenés una escena nada más, puedes no entender de dónde venía el personaje o cuál era la intención de esa escena en particular si no hay una explicación del otro lado, y llevarla, cosa que se resolvería en un segundo si tenés una persona que te dice, no, ya, fíjate que en realidad ese es el amante, no es el marido, entonces se lo está diciendo de otra manera, por poner un ejemplo, ¿no? Medio tonto, pero digamos, esa posibilidad de tener un ida y vuelta con alguien que te dirija, ¿no? Porque, digamos, o sea, lo que uno lee de un texto no necesariamente es lo que están buscando, o sea, por eso es tan agradecido que haya un directora de casting del otro lado. Ahora, ¿cómo se recibe? Cuando, bueno, pasa este problema de interpretación de la escena, que quizás no tiene que ver con un problema actoral, sino con una lectura del guión, que mal interpretado. ¿Qué pasa del lado de dirección cuando se recibe, o sea, se pide un nuevo tape, se llama callback, se descarta? ¿Cómo reciben ustedes los tapes? ¿Cómo es eso de, bueno, no pude hablar con esta persona y me está llegando su video? Yo puedo sumar, a mí me interesó mucho todas estas nuevas formas, en términos, voy a tirar alguna positiva también, en términos del self-tape, el casting por Zoom, más que nada en procesos de formación. Me parece que lo que es importante como distinguir, digamos, que una cosa es instalar el self-tape para una publicidad de gaseosa
en donde uno dice, paga el casting, digamos, poner la plata, digamos, y que el casting sea como tiene que ser y con todo lo que implica. Y otra cosa es en procesos formativos, que para mí abrió como un panorama para los chicos que están estudiando, ¿no? Tanto actuación como dirección, de abrir ciertas situaciones a conocer personas que por ahí, si uno, por ejemplo, corto de estudiantes, uno no se acercaría al casting de un corto, pero de repente por ahí un self-tape sí lo manda, y lo mismo de la otra manera. Y me gustaba esto que decía Moro, porque digo en términos de formación, ¿no? Después estoy de acuerdo, cuando uno tiene que actuar y punto, pero yo siempre, como profesor de dirección de actores, lo que trato como de ir con inyecciones a los realizadores es de, che, muchachos, métanse un poco en el lenguaje del actor o el universo del actor. Digo, ¿qué es actuar y cuál es ese universo en donde terminamos conviviendo porque trabajamos juntos, pero en la formación no existe, ¿no? Entonces, conocerlos para establecer esos puentes, ¿no? En términos de lenguaje. Y me parece que está bueno que los estudiantes de actuación también pasen por esta de empezar a tener un poco noción de plano o qué pasa con la luz. Obviamente, después cuando uno está actuando, está bueno que justamente no podés, te volvés esquizofrénico si tenés que estar trabajando con todo eso a la vez. Pero como parte de una experiencia, me parece que son experiencias a la larga positivas en ese aspecto, no en términos de precarización laboral, que es lo otro. Por eso digo, pensándolo en términos de cada uno de los contextos, podríamos pensar cuestiones en relación tanto al self-tape como el casting por Zoom, porque pienso, digo, películas, digo, yo hice 2 películas, una en Pinamar y una en La Tigra Chaco, y yo me fui a La Tigra digo, porque ama a los actores, ¿no? Cada uno con sus amores, ¿no? Yo hice todos los castings de mi película, no podía delegar eso, y en un momento también estaba como diciendo, uy, van 300 personas, voy 2 semanas, uy, me vendría bien un director de casting porque, tipo, ya no puedo más. Pero por otro lado decía, no, yo tengo que conocer a cada uno de los que vengan el primer día, ¿no? Y cuando íbamos a La Tira, nos fuimos al Chaco 15 días a conocer personas que podían hacer casting, ¿no? Y pienso, con la aparición del casting por Zoom, el self-tape como una herramienta, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Cava, provincia de Buenos Aires, por ahí no, pero digamos, estas cuestiones de distancia abre una posibilidad de abanico para, por lo menos, un primer panorama, ¿no? Un primer acercamiento. Ahora, eso sí, después, como toda relación, ¿no? A mí me gusta pensar, digo, ¿se pueden establecer relaciones a distancia? Y como poder se puede, pero en algún momento el vínculo es cuerpo a cuerpo, es en presencia, ¿no? Eso no quiere decir que uno no pueda conocer y enamorarse a distancia, pero en algún momento pide eso, ¿no? Y yo creo que el problema de la virtualidad, en ese sentido, y eso lo pienso para casting y para todos los ámbitos, lo pienso en la docencia también, lo pienso en estas charlas también, que se vuelve muy en términos de efectivización todo, ¿no? Como que el tiempo muerto no existe, digamos. Es como, estoy dando una clase y no existe el momento de nos tomamos un mate, estamos relajados y de repente aparece algo de ese contacto vincular de estar juntos. ¿Por qué? No puede fluir tanto, ¿no? Como hay algo de la efectivización del tiempo que para el vínculo, que para mí es el corazón de cualquier película, de las que me interesan a mí, atenta contra eso. Entonces, para mí, digo, términos de casting, ensayos o lo que fuera, la herramienta del self-tape, casting por Zoom, puede ser muy interesante siempre y cuando en algún momento nos encontremos. Y cuando nos encontremos, digamos, digo, tomarnos unos mates, comer, por ahí ni siquiera hablar de la película, pero empezar a fomentar una cuestión más vincular para empezar a conocernos con las otras personas con las que estamos trabajando, que después es lo que se va a ver a través de la pantalla. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Federico. Totalmente de acuerdo, porque, de nuevo, y volviendo a la experiencia que yo tuve,
sea, por más reuniones que yo tuviera por Zoom, con un montón, había gente en el equipo de cabezas que yo conocía, que nos conocíamos muy bien, que yo había pedido que estuvieran ellas, porque habíamos trabajado mucho, y entonces hay un conocimiento. Pero de pronto había gente que yo no la conocía y ellos no me conocían a mí. Y hasta que no tuvimos el primer scouting, nos fuimos a Necochea, y yo llevé en mi auto, yo pedí llevar en el auto a alguna de las personas que no conocía, porque los terminé conociendo en ese viaje en auto donde hablamos no solamente del proyecto, sino de los gustos, de las cosas que no nos gustaban, de la pandemia, de la familia, o sea, y ahí terminamos de armar el equipo. Y es eso que yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Y volviendo a los castings, tiene que ser un recurso, pero no puede ser un abuso, ni puede ser lo preestablecido. Es un recurso. Como todo en nuestro medio, hay recursos. Cuando conviene los utilizamos, y si no, volvamos a lo que es mejor. Seba, sí, una consulta, porque también, bueno, en el medio de que surgió la pandemia, también lo que empezó a suceder en Argentina es que las plataformas llegaron con mucho más fuerza, se empezó a producir mucho más para este tipo de contenido, este tipo de contenidos de series audiovisuales. Vos que tenés vasta experiencia en la televisión tradicional, el cine, digamos, ¿qué trae de nuevo el trabajo en plataformas, la relación con la casa matriz, digamos? ¿Hay un cambio de paradigma ahí en el trabajo? Sí, ya se viene dando hace algunos años, y sí, como todo, tiene sus cosas muy buenas. Yo creo que en muchos sentidos, si lo pienso a nivel final, creo que el producto mejora en muchos sentidos, siempre teniendo en cuenta de que el contenido haya sido trabajado de la mejor manera, conjuntamente con el director, con el guionista, con el productor. Después hay cuestiones que ya dependen mucho del ego de cada uno. O sea, uno se siente a veces Don Quijote peleando con los molinos de viento, porque tenés estas plataformas que son súper poderosas y que realmente tienen mucho poder de decisión. Pero yo me he encontrado con que realmente ellos se sienten cómodos también trabajando con directores que ponen su visión en la mesa y que pelean por ella. Obviamente a veces se ganan ciertas batallas, a veces se pierden otras, pero me parece que hay una búsqueda de un trabajo en equipo y hay un posicionamiento del director, por lo menos en lo que a mí respecta, de las plataformas con respecto a lo que era la televisión abierta, mucho mejor. Realmente al director se lo convoca desde la génesis del proyecto. Inclusive en este último proyecto solamente había 2 sinopsis de los primeros 2 capítulos y yo trabajé en el desarrollo de toda la primera y la segunda temporada, con los guionistas, con el equipo de desarrollo de contenido, y después de a poco empezando a trabajar con todas las otras áreas hasta llegar obviamente a la cuestión del elenco. El mayor problema es que a veces son proyectos tan grandes y eso es algo que para mí hay que seguir discutiendo. Hoy, dentro de todo, las series, por suerte, están estableciendo esto de tener 2 directores. Yo creo que tendría que haber 2 directores o más directores, haciendo una serie, porque realmente el volumen de trabajo es tan grande que un director no alcanza para poder preparar todo bien, ¿sí? Está esta cosa del director piloto o el director showrunner, si le quieren decir, pero me parece que es tal el volumen de trabajo que a uno no le da tiempo para poder hacerlo bien. Yo, por ejemplo, lamento no haber tenido el tiempo necesario para poder reunirme con la mayor cantidad del elenco posible antes de salir a rodar, pero era un proyecto que visualmente era tan ambicioso y tan complejo que trataba de repartirme como pudiera para equilibrar todas las áreas, pero entre esas cosas, el área de efectos visuales y el área del elenco, lamentablemente, perdí un poquito. Eso por la pandemia, básicamente, o por el tiempo de producción. Fue un poco la pandemia, porque era complejo tener reuniones con el elenco general. Por ejemplo, yo peleé mucho, querían hacer una lectura de los primeros capítulos por Zoom. Y yo dije, no, por Zoom no. Hagamos lectura de los capítulos con la mayoría del elenco virtual. Prefiero hacerlo virtual, mucho más cerca del rodaje, prefiero hacerlo presencial, mucho más cerca del rodaje, que
reuniones virtuales. Así yo podía de alguna manera frente a todos explicarles de qué iba el proyecto, cuál era el tono que estábamos pensando, hablar de cada uno de los personajes, de los vínculos, digo, para dar una idea general, pero fue difícil ese logro. ¿Y qué pasa con la globalización del público, digamos, cuando se piensan los contenidos más allá de la Argentina, o LATAM, o no sé, más grande tal vez, digamos? ¿Hay alguna bajada con respecto a algo con ese tema? ¿Con la universalización de los temas, o de los tonos, o de lo que fuere? Hay algunas cosas, yo creo que ahora menos que antes. Antes las plataformas pedían de pronto, no sé, algunos lo recordarán, pero pedían de pronto hablar más en neutro. Hoy ya eso no está así, no está así, pero sí, hay cosas que hay que tener mucho en cuenta. De pronto hay cosas que están trabajadas en contenido porque el contenido se va a ver en México, en Colombia, y entonces hay ciertas cosas que hay que tener cuidado. Principalmente el mayor cuidado que tenemos, que nos piden en las plataformas, principalmente para los proyectos que son para un público tal vez adolescente, juvenil, infantil, es a ellos les cuesta mucho entendernos por la velocidad con la que hablamos. Entonces ese es un problema general que tenemos siempre. Vale, vos estabas trabajando ahora hace poquito, no sé si seguís filmando o ya terminaron, una miniserie grande, ¿no? Sí, terminé de grabar María Marta, que es una ficción sobre el caso García Belsunce. Y se filmó, sí, en plena pandemia, bueno, uno de esos proyectos que habían empezado antes de la pandemia y pasó por miles de situaciones hasta que se pudo grabar. Y, no, y de esa experiencia también tengo algo como para mí un poco como la sensación de lo choqueante, que es que, bueno, los actores somos los únicos, y las actrices, que podemos estar sin barbijo, ¿no? Como que hay una relación con todos los, digamos, hay un mundo paralelo que es que todos los que están alrededor nuestro están con barbijo, con máscara, todo el tiempo poniéndose alcohol, entrando, saliendo, y nosotros somos los únicos que mostramos todo el rostro. Para mí fue fuerte volver a un set, estar entre un montón de gente, con todos los protocolos y súper cuidado y etcétera, pero como entrar de nuevo en un movimiento parecido al de antes, ¿no? Como que todos estamos con ganas de salir y de que esas cosas pasen, pero cuando llega el momento también genera como unas contradicciones. Sí siento como que algo se organizó muy rápidamente, ¿no? En términos de tiempos para poder volver al ruedo. Eso me sorprende y mucho, digamos, toda la incorporación de los hisopados, de los exámenes, de los planes como para que los actores podamos estar tantos días y tantos días no, digo, como hay una serie de cosas que se desplegaron que antes quizás estaban dadas de otra manera, que valoro mucho, está buenísimo. A mí esto que me decías también me resonaba mucho cuando yo volví a filmar, que había como esta figura del sheriff COVID y como un cuidado y los hisopados y de repente, sin barbijo, la nada. Como nosotros los intérpretes, bueno, así como nos trajo, y si había un maquillaje especial o alguna cosa, mucho menos, o sea, ni siquiera entre toma y toma podíamos, o sea, tal vez la máscara esa, que para mí es una mentira, la máscara, no sé, la pantalla transparente creo que no protege nada, pero era como un placebo que uno tenía ahí. A mí también me resultó particularmente llamativo como esa disociación no pandémica que teníamos los intérpretes, que bueno, el barbijo fue. No sé, Moro, cómo viviste la reincorporación cuando volvimos, digo, más allá de tu experiencia en fase 1 y a distancia, el volver al set. Y bueno, tengo ahí las narinas muy, muy toqueteadas. Empecé a filmar una película a principio de año y era un elenco pequeño, y sí, como dice Vale, somos los únicos que estamos sin el barbijo constantemente, pero igual era todo al aire libre y sopándonos, creo que eran 2 veces por semana. Y ahora que estoy grabando también una miniserie,
un poco una miniserie grande que es para Disney también, para Star Plus, y que es un volumen de producción un poco más similar a lo que decía hoy Sebastián, ¿no? La película esta que describo, que era una cosa más muy pequeñita, digamos, ¿no? Que no estábamos todos está todo muy reglado, ¿no? Hay, no me acuerdo cómo se llama, Alquimia, creo, la empresa que se ocupa de esto, pero entonces hay como círculos de distintos colores que tienen que ver con si sos técnico te hisopás cada tanto, si sos, dependiendo del rubro, se va ajustando, y entonces nosotros nos hisopamos cada 72 horas. Y con eso entonces podés estar, pero a la vez todo el tiempo que entre toma y toma, no sé qué, estás sin el barbijo, te vienen a avisar o te vienen a pasar alcohol, o bueno, en fin, todo este tipo de protocolo es medio infinito. Siento que ahora está un poco más laxo, digamos, en este último tiempo, lo mismo que la calle, que no, que está como, está todo mucho más relajado, pero evidentemente eso modificó mucho todo, ¿no? Y el hecho del barbijo lleno de maquillaje, y estar como, y a veces ensayar, que no entendés nada, o estás pasando la letra, o te están diciendo de allá, y yo que no veo, no escucho, estamos lejos, es como, ay Dios, ¿por qué no? Pero bueno, pero es verdad que se va pudiendo, y que por suerte este año se volvió a activar, y con cosas, creo yo, muy interesantes. En este caso, esto también que decía Sebastián, son 5 directores distintos, entonces creo que hay algo del volumen de producción que nos es también nuevo, porque son plataformas muy grandotas que tienen algo, tienen mucho a favor, mucho en contra, son unos volúmenes para mí medio desconocidos y nuevos, y siento que estamos ahí como todos aprendiendo, ¿no? Y ojalá, digamos, si esto sirviese para que se produzca con mayor calidad y con mayor dinero, etcétera, sería una gloria. Si continúa esta precarización de la que hablábamos, y que uno se va ajustando y con tal de trabajar se va acomodando a las cosas porque es lo que amamos y nos encanta, y bueno, qué sé yo, es verdad también lo que decía Sebastián, hay algo que tiene que ver con un tipo de herramientas, como que podamos estar ahora en un Zoom haciendo esto, que presencial hubiera sido muy difícil, y yo qué sé, que es genial. Y por otro lado uno se pregunta también, bueno, ¿hasta dónde esto que no se corte el hilo, ¿no? Que un casting pueda ser presencial si hace falta, y si es por Zoom y te están dirigiendo está buenísimo, y si te empiezan a pedir cosas de locos, y bueno, no, qué sé yo, ya se puede hacer presencial, o sea, hagámoslo de otra manera. Sí, siento que traes algo del sentido común, que es algo que está como desaparecido en este caso. Vos traes un sentido común que de repente no está más, se fumó, porque todo esto que decís me parece clarísimo, pero de afuera llegan como otras cosas, ¿no? Como unas propuestas como más tensas, menos, o sea, o muy exigencia, o muy, muy laxo, está como raro, hay que volver. Para mí todavía nos falta un trecho, ¿no? Por recorrer para ver en dónde nos terminamos parando. Nosotros desde Fundación Sagá hicimos un ciclo muy grande que tenía que ver con lo de el autocasting, y en general directores y directoras de casting sostienen que esta es la que se queda. Por eso me interesaba hablarlo acá, porque bueno, desde el lugar que podamos, tratar de pedir que volvamos a la presencialidad, que creo que tiene que ver con lo que decía Sebastián también de abaratar costos, ¿no? Es claramente más barato pedirle a un... Exacto, pero insisto, para mí hay algo que si está bien hecho y está bien pensado, como siempre, puede funcionar. Yo ayer hice un casting que a mí me parecía imposible hacer por Zoom. Me mandaron una escena que era re compleja, pero re compleja, con una hija, una bomba atómica. Y yo digo, bueno, ok, hagámoslo, qué sé yo, vamos. Y entonces se arma el Zoom, ¿no? Y hay una directora de casting y una actriz muy buena del otro lado. Y fue buenísimo. Y lo primero que yo le digo, esta escena me imagino que hay un acercamiento físico, no sé cómo se hace por Zoom. Me lo hizo pensar de otra forma, no sé cómo sería de ser posible, ¿no? Si hubiese si fuese presencial, no estoy segura que fuese como lo pensamos, o como me lo contaba en este caso, pero la verdad es que para esto funcionó y sirvió, y no sabes lo que agradecí que hubiera un actor del otro lado, y que no fuera yo sola haciendo en el silencio la réplica o no sé cuánto, que encima actuaba súper bien y estaba bueno, entonces... En ese sentido yo decía, bueno, esto está buenísimo, porque si estás dirigido, si hay un otro del otro lado, está bueno, no es lo mismo, ¿no? Que uno solo malabareando. La experiencia también funciona mucho mejor cuando hay un otro del otro lado, cuando es un Zoom que sea en vivo, pero viste, a mí me llegaron escenas con 4 personajes, donde la mirada se te va, con escenas de beso, digamos, no me pongas un beso en un self-tape, porque no...
no sé si le tiro un beso a cámara, si claro, si le doy un beso a mi mano, si salgo de cuadro, bueno, muy complejo. Yo tengo una sensación que es que quizás hay algo de lo, como que el problema ya estaba y ahora se entra al Zoom, ¿no? Porque, bueno, hay buenísimos directores de castings o hay experiencias de castings que son excelentes o que uno dice, che, más allá, no importa si quedo o no quedo, pero hay algo de esto que me vino bien, que me sirvió. Entendí recién, como esto que vos decías, Mora, al comienzo, ¿no? Cuando me dijeron pude hacer como el clic o venía con algo previo y no. Y hay otras experiencias horribles y me parece que lo mismo pasa en cámara, ¿no? Digo, que te puede pasar esto que dice Moro, que algo se arme o como que me parece que hay algo de lo curtides, que tenemos que estar les artistas para esas situaciones que, bueno, que se sigue como desarrollando. Y en eso sumo, porque me parece que sería súper interesante incluso, ¿no? Esta discusión en términos de metodología de casting, porque esto que vos decís, Mora, estoy hablando con 4 personas, es un problema que puede tener un self-tape como un casting presencial, porque yo he visto castings presenciales que no las podés creer, tipo, te piden cosas que vos decís, pero aunque esté ahí, tipo, es imposible, no se puede hacer, digamos, es como, es un atentado a la propia construcción del casting. Y muchas veces por vagancia, digamos, porque no cuesta nada modificar la escena que está en el guión para trabajar de la mejor manera en un self-tape o en un casting por Zoom, digamos, que sea más productivo para ver en esa instancia al actor o a la actriz. Que aparte me parece que eso también está bueno, como esa instancia, ¿no? Porque, no sé, Sebastián tiene mucho más experiencia y por ahí en elenco mucho más grandes, tal vez no, pero digo, siempre, nadie elige como tipo, tirás la caña, va al casting y en esos 15 minutos, sí, es mi protagonista, vamos, de acá hasta el infinito y más allá, digamos. Es un proceso que tiene 1, 2 o 3 encuentros, ¿no? En donde nos vamos conociendo de distintas maneras, ¿no? Entonces, me parece que también hay que sacarle un poco de peso a esa instancia de casting, porque si no pareciera como que incluso el casting es una especie de que vas a la entrevista de trabajo para ser presidente, ¿viste? Como es imposible, o sea, va a salir mal, digamos, definitivamente va a salir mal de entrada eso. Seba, vos que, cerrando un poco, yendo como ¿qué pensás que viene? Que esto que está acá ahora... Tío, una pregunta fácil te voy a hacer. No, pero... creo que hay algo, un equilibrio al que se llegó en rodaje que continuará. ¿Cómo lo ves? Como esta forma de, bueno, con los protocolos, que los levantarán, digamos, se vuelve, no se sabe. No sé, contestalo. Es muy difícil hacer futurología. Yo deseo de todo corazón que estemos todos vacunados, que no haya más pandemia, que los barbijos sean una pesadilla que quedó en el pasado. No. Creo que si llega a venir una nueva ola, o espero que no, pero si llega a venir una nueva ola, creo que estamos mejor preparados. Estamos mejor preparados. Me parece que, de nuevo, volviendo a los castings, nosotros cuando empezaron Sole Correa y Nati Monteferrario se encontraron con esta pandemia y con también los recursos que le daban, y de a poquito fueron progresando en la dirección de casting, y yo me pude sumar a ellas y entonces pudimos empezar a encontrar una vuelta hasta que llegamos a los callbacks, donde en los callbacks yo dije, basta de la cámara en el trípode, denme la cámara a mí, y yo hacía los callbacks dirigiendo a los actores desde la cámara, con la cámara en mano, y la gente digna decía, qué bueno estos castings. Yo digo, no es un casting. Estos son ensayos con actores, y acá realmente es donde vamos a empezar a entender cómo va la mano. Digo, pero de nuevo, cuando estaba haciendo eso, tenía atrás una productora que me decía, no tan cerca, Sebastián, no tan cerca. Yo no me podía acercar. Yo me tengo que acercar. Si queremos saber quiénes son los
quiénes son los elegidos, digo, o cuáles son los que más nos gustan, yo tengo que estar más cerca con el actor. No puedo Bueno, estar... otro temazo, la cercanía de los cuerpos, ¿no? Porque hay Bueno, cosas inevitables, sobre todo para los intérpretes, y también con el director, con la directora. Hay algo que uno no sé, como que tiene ganas de ir hacia ahí a recibir esa palabra de quien está a cargo de la dirección, no sé, con los intérpretes, bueno, ni hablar, que si hay una escena de intimidad, de beso, de lo que sea. Mora, vos y yo trabajamos juntos en este proyecto. Sí. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo en el set? Estaba al lado de ustedes. Y el Jerry Corbin me dijo, cuando terminamos el rodaje, el Jerry Corbin me dijo que yo había sido la segunda persona más complicada en el rodaje. Yo dije, quiero saber quién fue la primera. Quiero saber quién fue la primera. Digo, vos fuiste el que más trabajo me dio, el segundo que más trabajo me dio. Y sí, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo estar, o sea, un director no puede estar... No, es un trabajo particularmente el nuestro, el de todo el que estamos acá, que precisa, requiere, pide a gritos la cercanía de los cuerpos. Para que ustedes tengan una idea, Mora tuvo que hacer de un personaje que de pronto era poseído por algo. Entonces, nada, de alguna manera trabajamos esa posesión de cuerpo y era muy difícil no estar cerca de ella y decirle, no, es por acá, o eso estás haciendo está buenísimo, digo, movemos. No, había algo de los cuerpos que pedían que venga vos a tocarme, no sé, a agarrarme, a moverme algo, no sé cómo, claramente. Para mí ese fue una de las grandes dificultades. Totalmente. No puedo mantener distancia, ¿qué voy a hacer? Totalmente. Pero bueno, volviendo a la pregunta de antes, no quiero alargar, ojalá que volvamos a la normalidad que teníamos antes, y si no, yo creo que estamos mejor preparados. Depende mucho del contenido. Digo, si a vos si tu contenido es una serie que es toda dentro de un boliche en funcionamiento, vas a estar con más problemas que si es una serie intimista de, no sé, de terapia de grupo. Totalmente. Bueno, hay que empezar a pensar los contenidos en términos de pandemia, ¿por qué no? Bueno, sí. Bueno, lo bueno es que a pesar de todo se produjo de alguna manera con esquemas más grandes, más pequeños, sacando la creatividad de la galera, precarizando algunos trabajos, dejando de lado equipos técnicos tan necesarios como decía Moro. También esto que Moro decía de, bueno, la importancia, como cuando uno está ahí haciéndose cargo de todo, la importancia de que estén todos aquellos que participan en un rodaje para perfeccionar lo que finalmente vamos a ver. No sé si alguna quiere hacer una reflexión final, que ya estamos como en horario. El tiempo es tirano en televisión. Yo quería decir algo, que cuando estaba filmando esto con Arana, con Hugo Arana, él decía una frase que la dijo en algún momento, Vale, cuando presentamos la serie, en algún Zoom, no me acuerdo, que para mí fue así, tipo esas frases que te quedan, que él decía a partir de esto, ¿no? Y decía, tu refugio es el otro, mi refugio es el otro. Y me parece que hay algo de esto, de todo lo que de que estamos hablando todos, digamos, todes, que es como, que es cierto, que uno verdaderamente encuentra en el otro como a dónde arrojarse, ¿no? O la respuesta, o las preguntas, o lo que te va movilizando. Me parece que la pandemia también nos fue como haciendo, por un lado, valorar al otro y a esa mirada, escucha, palabra, etcétera, de distintos modos, ¿no? Y me parece que un poco también es de lo que estamos hablando, no solo en el casting y presencial y por Zoom y no sé cuánto, sino la necesidad del contacto de algún modo con el otro, que me parece que eso también es como parte de lo que atravesamos en todo este tsunami, digamos. Sí, me encanta eso que decís, y también cierro con una anécdota de una compañera de trabajo que cuando grabamos lo de María Marta, en un momento con Muriel Santana, que hacíamos como una especie de dúo, nos tocaba bajar una escalera y salir corriendo de una casa, y estábamos a punto de hacerlo, y la miro a Muriel, era un momento tremendo, ¿no? Digamos, salían una persona gritaba y ellas salían corriendo atrás, y la miro a Muriel y se está riendo. Entonces estamos a punto de salir, y le digo, ¿de qué te reís? Dice, yo pensé que esto no iba a volver a pasar, ¿no? Como que tuvo muy claramente antes de salir el registro, que me parece que todos tuvimos en los primeros días, que era, bueno, pero ¿cómo se vuelve de acá, no?
Entonces, bueno, después de todo este repaso, también tener esa sensación de que estamos volviendo, está pasando, de lo que hemos hecho ahí en el medio, lo primero, lo que contaba Fede, lo que fue nuestro encuentro en el momento en el que te tirabas alcohol en las zapatillas cada vez que volvías de la calle, a esto que estamos pudiendo describir y el futuro, qué sé yo, está bueno. Fede, ¿alguna reflexión final? No, me parece que lo han dicho todos mis compañeros. Bueno, yo estoy muy agradecida de parte de Sagay también, que hayan participado en esta mesa. Me encanta charlar con ustedes, para mí fue un lujo. Me quedaría tomando un vino con cada uno de ustedes y charlar mucho más de lo que fue este año y medio loquísimo y lo que vendrá por delante. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Un placer.